Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Vamos a dedicar parte de este espacio para hablar de un tema que concierne al campo de la matemática aplicada, y es el tema de las redes de neuronas. Entonces, en este caso quiero introducirles el concepto de lo que es un perceptrón simple y cuál es el mecanismo simple de un modelo de red neuronal y cómo podemos modelar el funcionamiento biológico, el comportamiento biológico de una neurona matemáticamente. Entonces ese va a ser el objetivo de este video. Bien, por este lugar tenemos un cerebro humano estándar. En este otro lugar tenemos lo que es un dispositivo de almacenamiento electrónico, como lo es un disco duro. Y en este otro lugar tenemos una imagen un poco artística de lo que es una neurona. Bien, entonces uno se pregunta cómo es el proceso de almacenamiento de información en el cerebro, y cuál es la analogía que se puede establecer con el almacenamiento de información en estos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Como lo es un disco duro. ¿Qué es lo que pasa? Estos elementos almacenan información en lugares, en lugares específicos de su memoria, ¿cierto? Pero cuando comparamos ese proceso con el proceso de almacenamiento de información en el cerebro, ese almacenamiento de información depende altamente de cómo estén asociadas estas neuronas unas con otras. Entonces, como es bien sabido, el cerebro es una red neuronal gigante. Básicamente hay miles de millones de neuronas interconectadas en el cerebro, y esa asociación de una neurona con otra y con cada una, ¿cierto?, de sus vecindarias, pues entonces forma información específica. Entonces voy a introducir el concepto de lo que es una neurona artificial y cómo podemos emular básicamente esas asociaciones neuronales que ocurren aquí en el cerebro de una manera matemática y sencilla. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Bien, en este lugar tenemos una imagen ilustrativa de lo que es una neurona biológica y algunas de las partes más importantes por la que está conformada. Entonces tenemos las dendritas. Las dendritas como tal se encargan de recibir la información que entra de otra neurona vecina, digamos, a esta neurona. Entonces vamos a etiquetar esta parte de la neurona como la entrada. ¿Sí? Las dendritas se encargan de recolectar esa información, y esa información se procesa en el núcleo de la neurona. ¿Sí? Aquí se procesa y ocurren ciertas activaciones que nos permiten o que le permiten a la neurona transmitir la información a través del axón. ¿Sí? Entonces, por este lugar, por el axón, se transmite, escribámoslo por acá, se transmite la información, ¿sí?, como tal, que proviene de las dendritas de la neurona. Y después la información, bueno, después de atravesar el axón, la información sale por los terminales del axón. Entonces tenemos que la información entra por las dendritas, se transmite por el axón, la información se transmite por el axón y finalmente sale por los terminales del axón. Entonces aquí tenemos la salida como tal de la información. Entonces la información o la señal, ¿sí?, fluye en esta dirección. Entonces esta va a ser la entrada de la información, por aquí se transmite y por aquí sale. Estos terminales de la neurona como tal van a hacer el papel de entradas de la neurona siguiente que haya, o bueno, la neurona que sea vecina de esta. Entonces estos terminales transmiten nuevamente la información a la neurona vecina que se encuentre más cerca de esta neurona. Entonces básicamente tenemos un modelo que, bueno, el modelo como tal biológico nos muestra que hay un proceso de entrada de información
un proceso de transmisión y un proceso de salida de información. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hacer las siguientes asignaciones. Entonces, como lo dije previamente, estas dendritas se encargan de recolectar la información y la información se procesa en el núcleo de la neurona. Entonces, con el fin de modelar esto matemáticamente, ¿sí? Esta parte de la neurona, entonces, bueno, vamos a escribir por aquí neurona. La neurona, de ahora en adelante, la vamos a asociar con lo que es un nodo o algunas veces se le llama unidad, y a las conexiones o a las dendritas, escribámoslo por este lugar, las dendritas, las vamos a asociar con algo que vamos a llamar conexiones de pesos. Bien, entonces la neurona va a pasar a ser una unidad o nodo y las dendritas van a pasar a ser conexiones de pesos. Entonces nos vamos a guiar de este esquema para escribir un grafo que nos represente esta neurona biológica, y a ese grafo lo vamos a llamar neurona artificial. Entonces va a ser lo siguiente que vamos a realizar. Bien, este es el esquema de una neurona artificial. Entonces, como vemos, es una versión bastante simplificada del modelo biológico. El núcleo se representa mediante este círculo, el núcleo o unidad. Las dendritas, en este caso, bueno, a modo de ejemplo, estamos tomando una neurona artificial solamente con 3 dendritas de entrada. Pero entonces vamos a cambiar la palabra dendrita por conexiones. Entonces, esta solamente es una neurona que tiene 3 conexiones de entrada. Esas conexiones de entrada las vamos a denotar a modo de ejemplo con estas letras. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la entrada X1, aquí tengo la entrada X2 y aquí tengo la entrada X3. Biológicamente, una neurona como tal tiene muchísimas dendritas, muchísimas conexiones de entrada. Por eso es que digo que este es un modelo bastante simplificado de lo que es una neurona real, ¿no? Pero a modo de ejemplo es suficiente considerar tres entradas. Bien, entonces tenemos el núcleo como tal, que pasa a ser la unidad o el nodo. Este se encarga de procesar estas señales de entrada, ¿sí? Mediante una activación o función de activación. ¿Y cómo hace este procesamiento? Básicamente, entonces, en el núcleo lo que va a ocurrir es que va a haber una etapa de sumación y va a haber una etapa de activación. Bien, entonces a cada conexión de la neurona, a cada conexión de entrada le vamos a asignar nosotros algo que vamos a llamar peso, y esos pesos los vamos a denotar con la letra W del inglés weight. Bien, entonces para la entrada X1 tenemos el peso asociado W1. Este peso básicamente va a controlar la conexión o la fuerza de la conexión de la entrada de la neurona, ¿sí? Hasta la parte de procesamiento. Aquí vamos a tener el peso W2 asociado a la entrada X2, y vamos a tener el peso W3 asociado a la entrada X3. Entonces, aquí, como lo he dicho, va a ocurrir una etapa de procesamiento donde esta señal de entrada se va a procesar junto con estos pesos, y va a ocurrir una etapa de sumación. Es decir, básicamente nosotros vamos a tener cierto ponderamiento que se va a producir aquí en el interior de esta unidad. Lo vamos a anotar por la letra Z. Entonces Z va a ser igual básicamente al producto de X1 por W1 más
el producto de x2 por w sub 2 más el producto de x3 por w sub 3. Esta va a ser la sumación o la ponderación o suma ponderada que se va a realizar en el interior de esta unidad, y al final vamos a producir una salida. Esa salida la vamos a denotar con la letra Y. Esta salida va a estar dada por la activación, que va a ser para nosotros cierta aplicación phi evaluada en este ponderamiento. Entonces aquí vemos básicamente el modelamiento, ¿no? Hay una señal de entrada que entra aquí a la unidad, ocurre un proceso de sumamiento donde multiplicamos las entradas respectivas por los pesos respectivos, y la neurona se activa mediante una aplicación que la llamamos nosotros función de activación. Y esa función de activación se la aplicamos a esta suma ponderada z, y esa va a ser para nosotros la salida de la red. Este modelo como tal de neurona artificial se llama el perceptrón simple. Solamente es un nombre, listo. Perceptrón simple, entonces cuando uno habla de perceptrón simple se va a referir a este modelo, un modelo de neurona artificial que está conformado por una entrada, por una unidad o neurona y por una salida. En términos más actuales decimos que esta es una neurona, o esta es una red neuronal que solamente tiene una capa de entrada y una capa de salida que está dada por la neurona. Bien, una capa de entrada y una capa de procesamiento o capa de salida. ¿Listo? Entonces, como tal, el modelamiento es bastante sencillo, ¿sí? Solamente ponderamos estas entradas con estos pesos y al final aplicamos una función que vamos a llamar función de activación a este ponderamiento. Entonces, si notan, aquí escribí un término extra que es otro parámetro que le va a entrar a la red como tal, y lo estoy llamando yo umbral. Entonces, por simplicidad no estoy teniendo en cuenta este término de umbral, que lo que hace también es controlar este procesamiento que ocurre aquí en el interior de la unidad. De manera más general, aquí va a aparecer un término umbral que va a ser b, pero por cuestiones de introducción al concepto no lo voy a tener en cuenta para el análisis. Bien, pero es otro parámetro igual que se utiliza para modelar este tipo de sistemas biológicos. Entonces no lo vamos a tener en cuenta por este momento. Ahora lo siguiente, nos vamos a concentrar en esta estructura, en esta función de ponderación, y la vamos a escribir de una manera más apropiada. Bien, ahora vamos a hablar del mecanismo de la red neuronal. Entonces nos vamos a centrar como tal ya en cómo es el procesamiento de esa señal. Entonces recordemos, anteriormente yo había representado la neurona por un nodo, tenía ciertas entradas, ¿sí? En este caso estábamos considerando tres entradas: una entrada x1 asociada con un peso w sub 1, una entrada x2 asociada con un peso w sub 2, una entrada x3 asociada con un peso w sub 3, y producíamos una salida que la llamábamos y. Entonces, ¿qué pasa? La señal de entrada es multiplicada por estos pesos antes de alcanzar este nodo, ¿cierto? Es decir, nosotros creamos esta variable, es decir, z es igual a el producto de x1 por w1 más el producto de x2 por w sub 2 más el producto de x3 por w sub 3. Entonces ustedes pueden notar que esto lo podemos escribir de manera compacta como la sumatoria desde j igual 1 hasta 3
de los xj por w sub j. Entonces nosotros podemos considerar a estos tres elementos de aquí, los podemos agrupar en un vector o en un vector de entrada. A ese vector lo vamos a llamar el vector x, ¿sí? Entonces este vector va a ser el vector columna conformado por x1, x2 y x3. Bien, y a estos pesos también los vamos a agrupar en un vector fila y lo vamos a llamar el vector de pesos. Entonces aquí tenemos nuestro vector de entrada o señal de entrada, y tenemos nuestro vector de pesos. A ese vector de pesos lo vamos a denotar con la letra W. Entonces va a estar conformado por W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Entonces cuando se recolecta esta señal ponderada, estos valores son sumados, vemos que los sumamos, y esta expresión de aquí la podemos escribir en términos de un producto punto de la siguiente manera, es decir, SZ, noten que nosotros lo podemos escribir como el producto punto entre W, es decir, W1, W2, W3, que multiplica un producto punto al vector de entrada x1, x2 y x3. Es decir que la operación que está haciendo como tal esta neurona la estamos escribiendo como un producto punto entre dos vectores, uno que es el vector de pesos, el vector W, multiplicado por el vector de entrada x. Seguidamente, ¿qué era lo que hacíamos? Tomábamos esta señal ponderada y la pasábamos por una función de activación. Entonces la función de activación, ¿sí? Volvamos a escribir por este lugar, función de activación, a esta función la estamos llamando phi, y la salida de la red iba a estar dada por la función de activación aplicada en z, ¿sí? Es decir, función de activación aplicada en este producto matricial, bien, que se convierte a su vez en un producto punto, ¿cierto? Entonces w punto x. Entonces esta va a ser la señal de salida de esa red o del perceptrón simple. Entonces es un modelamiento bastante sencillo de lo que está pasando en el interior de la neurona artificial. Entonces veamos un ejemplo bien sencillo de cálculo. Bien, a modo de ejemplo vamos a considerar este perceptrón simple. Entonces tenemos que nuestro vector de entrada está dado por 3, 4 y menos 2, y usualmente en la práctica, en la aplicación de estos sistemas artificiales, los pesos por lo general están entre 0 y 1, entonces vamos a elegir W sub 1 como punto 2, vamos a elegir a W sub 2 como punto 6 y vamos a elegir a W sub 3 como 0.01. La idea es calcular la salida de este perceptrón o la salida de esta neurona. Pero bueno, para poder calcular esta salida necesitamos de una función de activación. Vamos a utilizar una función de activación convencional que se llama la función sigmoide. Entonces la vamos a escribir por este lugar, función sigmoide. La función sigmoide básicamente es phi de z igual a 1 sobre 1 más Euler a la menos z. Esta es una función que toma valores en el intervalo abierto 0,1. Entonces vamos a utilizar esta función como función de activación. Entonces vamos a hacer el cálculo
del producto punto. Bien, entonces tenemos que x es nuestro vector de entrada, lo vamos a formar de la siguiente manera, como 3, 4 y menos 2, y nuestro vector de pesos es w, que es igual a 0.2, 0.6 y 0.01. Entonces lo siguiente es calcular el valor de z. Entonces vamos a realizar el producto punto entre w y x, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Entonces w, pues vamos a escribir 0.2, 0.6, 0.01, que multiplica el vector de entrada 3, 4 menos 2. Entonces esto nos da como resultado 3 por 0.2 más 0.6 por 4 más 0.01, que multiplica a menos 2. Entonces, realizando este producto obtenemos lo siguiente, que z es igual a 2.98. entonces, como ya tenemos el valor de z 2.98, resta calcular la activación aplicado en este z. Entonces le aplicamos la función sigmoid a esta cantidad. Entonces sencillamente phi de z, phi aplicado en z sería phi aplicado en 2.98. Esto nos da como resultado 1 sobre 1 más Euler a la menos 2.98. Y haciendo esto nuevamente en la calculadora, haciendo esta cuentica, obtenemos que el valor de la activación es 0. Bueno, es aproximadamente igual a 0.9516. Y bien, entonces con este ejemplo damos por terminado este video. Entonces vimos cómo modelar de cierta manera el proceso de la transmisión de la información de una neurona biológica. Entonces simplemente se reduce al producto punto entre un vector de entrada y un vector de salida. Y como vemos, entonces el funcionamiento es bastante simple. Entonces en próximos videos estaremos haciendo más ejemplos al respecto, un poquito más elaborados, y ya no utilizando perceptrones simples, sino utilizando otro tipo de arquitecturas de neuronas que se llaman los perceptrones multicapa. Bien, que son otra clase de neuronas que están interconectadas y es una mayor cantidad. Bien, entonces dejamos hasta aquí los invito a que se suscriban al canal.